Seguramente has escuchado acerca de la Primera Guerra Mundial, pero ¿conoces sus causas? La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, como lo son el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que fue el 18 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, provincia del Imperio Austrohúngaro. Un grupo de jóvenes de la banda nacionalista Mano Negra planearon un atentado en contra del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, pero fallaron en el primer intento. Más tarde, cuando el archiduque iba a visitar a los lesionados del atentado, se encontró con un joven integrante de la banda, quien sacó su arma y lo asesinó junto a su esposa. Otra de las causas fue la derrota sufrida frente a Prusia en 1871, donde Francia tuvo que ceder al Imperio alemán los territorios de Alsacia y Lorena, los cuales había poseído desde 1648. Este hecho ensombreció las relaciones franco-alemanas, sembrando un sentimiento reivindicativo y revanchista en los franceses, quienes resentían la pérdida, y por lo que su recuperación fue uno de los principales objetivos durante la Primera Guerra Mundial. Otra de las causas fue la expansión del imperialismo europeo, ya que durante la colonización de África y Asia hubo un desarrollo económico e industrial desigual, ya que Alemania, quien había llegado tarde al reparto, y el Imperio Austrohúngaro poseían algunos territorios poco productivos, mientras que Inglaterra y Francia tenían el monopolio del desarrollo industrial. Al modernizar su industria, Alemania tuvo una mayor competencia con Gran Bretaña, llegando a ser líder en determinados sectores productivos, como el siderúrgico y el químico. Al mismo tiempo, quiso arrebatar a Inglaterra sus tradicionales mercados, tanto europeos como coloniales, convirtiéndose en un serio rival comercial. Entre otras causas como el desarrollo de la industria armamentística, durante el periodo de 1900 a 1914, denominado la Paz Armada. Todas las potencias europeas se asumían como defensoras de sus intereses nacionales, pero en el fondo había tensión permanente, lo que condujo a una carrera armamentística, en la que se diseñaron nuevas y mejores armas. Las potencias invirtieron grandes cantidades de dinero para aumentar y mejorar sus fuerzas militares y arsenales, al punto que, al estallar la Primera Guerra Mundial, la violencia y la intensidad de los combates sorprendió al mundo. Existieron dos coaliciones o grandes alianzas creadas por los imperios para mantener la supremacía y el dominio de la región, y que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, las cuales fueron la Triple Alianza o Potencias Centrales. Fue creada en 1882 y se conformaba por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Italia cambiaría de bando al primer año del conflicto. Sin embargo, se fueron sumando el Imperio Otomano, Bulgaria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Lituania, Polonia, Ucrania, entre otras. La Triple Entente se fundó en 1907 y la conformaron Gran Bretaña, Rusia y Francia, a la cual se sumaron Italia en 1915, Japón, Rumania, Bélgica, Serbia, Portugal, Estados Unidos, Checoslovaquia, Albania, Siam, Finlandia, quien cambió de bando en 1918, y Montenegro. El proceso de la Primera Guerra Mundial duró 4 años y su desarrollo comprende las siguientes etapas: Guerra de Movimientos de 1914 a 1915, que recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914 centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, aniquilar los ejércitos de Rusia. El fracaso de la Guerra Rápida, por la igualdad de fuerzas entre ambos bandos, condujo a una estabilización en los frentes, abriendo paso a una nueva fase conocida como Guerra de Trincheras. Guerra de Trincheras de 1915 a 1917, también llamada Guerra de Posiciones.
La estrategia fue cavar trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha y desde ahí continuar el ataque. En cierto momento se encontraron las líneas una frente a otra fuertemente protegidas con alambradas y hasta con hormigón, en el caso de los alemanes. Sin lograr progresos significativos, los hombres avanzaban a bayoneta calada hacia la trinchera enemiga y eran recibidos por el fuego de metralla, causando miles de muertes. Los resultados a corto plazo no favorecieron a algún bando. Sin embargo, para muchos historiadores, esta batalla fue clave para la victoria de los aliados. Guerra submarina 1916. Los submarinos eran un arma secreta que solo tenían los alemanes. Debido a la superioridad británica, el objetivo de la armada alemana era dañar la flota británica por medio de ataques rápidos e interrumpir la importación de alimentos y materias primas. Aunque el enfrentamiento solo duró 36 horas, la acción se concentró en apenas 4, donde murieron alrededor de 8.500 hombres y fueron fundidas 25 embarcaciones. Los ingleses perdieron 6.000 militares y 14 naves, por 2.500 hombres y 9 barcos de los alemanes. De este enfrentamiento surgieron restricciones en las posteriores guerras submarinas, tras el hundimiento de diversas embarcaciones aliadas, en especial de la embarcación norteamericana Lusitania, 1915, lo que contribuyó a que más tarde Estados Unidos entrara a la guerra. Guerra rusa, 1917. El zar Nicolás II involucró a Rusia en la Gran Guerra para ganar territorios y envió como carne de cañón a campesinos sin preparación militar. El elevado número de muertos causó descontento. En febrero de 1917, Rusia tuvo que abandonar la guerra a causa de la revolución surgida en ese país, en la que Lenin y los bolcheviques derrocaron al zar Nicolás, quienes, al caer el imperio ruso, impusieron un gobierno provisional de corte socialista. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin el 8 de enero de 1918, mediante la Declaración de los 14 Puntos. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, hizo un llamado a las naciones europeas en conflicto para que detuvieran el fuego y dieran paso a la reconstrucción del continente. El 3 de noviembre de 1918, debido a su debilitamiento en los Balcanes, el Imperio Austrohúngaro firmaría un armisticio en la Triple Entente en la ciudad italiana de Padua. Hungría y Checoslovaquia ya habían proclamado su independencia. Tras el estallido de la Revolución Alemana, Guillermo II partió al exilio a Holanda durante la madrugada del 10 de noviembre de 1918. El 11 de noviembre de 1918, el nuevo gobierno alemán firmó el armisticio de Copenhague, acordando la rendición de las potencias centrales para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron la pérdida lamentable de vidas, aproximadamente 10 millones de soldados y 7 millones de heridos, 8 millones de desaparecidos y varios millones de mutilados, viudas y huérfanos. El país que más población perdió respecto a su población total fue Francia, seguida de Alemania, Austria, Hungría y Rusia. Hubo una gran destrucción de infraestructura y zonas industriales, especialmente en Europa, cultivos, industrias, edificios, transporte, entre otros. Crisis económica de los países europeos por los cuantiosos gastos de la guerra e indemnizaciones impuestas, sobre todo a Alemania, que los llevó a un endeudamiento con Estados Unidos, país ganador en la guerra sin daños en su territorio. Por tal motivo se convirtió en la primera potencia mundial. Hubo un empobrecimiento de la clase media y obrera por el paro laboral y aumento de precios, enriquecimiento de una minoría con los negocios bélicos. Por otro lado, la participación masiva de los hombres en las actividades bélicas permitió la incorporación de la mujer al trabajo, lo que abrió el camino de la emancipación femenina. Desapareció el imperio alemán, austrohúngaro, otomano y ruso.
y se fundó Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Al finalizar la guerra, se firmaron algunos tratados de paz, como por ejemplo el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, que se le obliga a Alemania a pagar fuertes indemnizaciones a los vencedores, especialmente a Francia. En este acuerdo se le prohíbe tener ejército superior a 100.000 hombres, pierde territorios, debe pagar enormes compensaciones y fue considerada como la única responsable del conflicto.